Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Espero que muy bien. Bienvenidos al noticiero de Quintana Roo, que es presentado por deluna.com.mx, el portal de noticias más fuerte, joven y dinámico en todo el estado. No hay otro igual, y si usted ya lo sabe. Agradezco su preferencia. Vamos a comenzar rápidamente con la información de este martes. Las cifras del COVID-19, Salma Ruiz nos reporta. Te escuchamos, Alma. La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, informó que hasta el 4 de mayo se han confirmado 23.541 casos positivos, 27.778 casos negativos, 305 casos se encuentran en estudio, 19.665 personas recuperadas, 2.633 defunciones, 1.092 en aislamiento social y 151 se encuentran hospitalizados. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Por favor, es muy importante que conserve usted, ya sabe, las medidas de prevención, utilizar el cubrebocas, la sana distancia, lavado permanente de manos, gel antibacterial. Si usted tiene contacto con dinero o con otras personas, después de tener contacto con dinero, por favor, utilice el gel antibacterial para evitar la propagación del coronavirus. El día de hoy se inició la vacunación para las personas de 50 a 59 años, la primera dosis en la ciudad de Tulum, y mañana 5 de mayo iniciará en Playa del Carmen. Vamos a ver la información de Playa del Carmen y regresamos. Da inicio la primera dosis de vacunación contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años a partir del miércoles 5 de mayo en Solidaridad, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche en los módulos de vacunación Senaltur, Domo de la Colonia Colosio y en la escuela secundaria Luz María Saleta en Villas del Sol. Se les pide se presenten con una copia de su CUR, comprobante de domicilio y expediente de registro. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Poco a poco va caminando el plan de vacunación para todo el país. Es importante que en lo que se tiene la mayoría de la gente vacunada, la que así lo desee, bueno, pues continuemos observando las medidas de prevención. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Recuerde que hay que apuntarse en la página de mivacuna.salud.gov.mx para que, bueno, cuando llegue usted a los centros de vacunación, pues ya lo tengan ahí registrado, lleva usted una copia de su CURP y por supuesto, bueno, pues continuar con lo que es el proceso de vacunación a nivel nacional. También a nivel nacional, el día de hoy hubo noticias importantes. A ver, vamos a ver esta nota y regresamos. La Agencia Europea de Medicamentos anunció que inició un examen continuo de la vacuna anti-COVID china Sinovac, lo que allana el camino para una futura autorización en la Unión Europea. Fabricada por la Unidad de Ciencias Biológicas de Sinovac Biotech, con sede en Pekín, la vacuna contiene un coronavirus inactivo que no puede provocar la enfermedad, pero ayuda a las personas a desarrollar anticuerpos contra el mismo. La EMA continuará la revisión de Sinovac hasta contar con suficiente información para que la empresa pueda presentar una solicitud formal para su lanzamiento en el mercado europeo. La vacuna de Sinovac fue aprobada para su inoculación en febrero por el regulador de medicamentos de China. Además, la dosis ya es utilizada en varios países. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. La vacuna de Sinovac será otra de las que ya están en distribución, y estos nuevos lotes se tienen que ir autorizando por la COFEPRIS. También el día de hoy las autoridades de salud hicieron un llamado para el rescate de Birmex. ¿De qué se trata esto? Mire la nota para que se entere. En conferencia matutina, Hugo López-Gatell dijo que anteriormente las instituciones de salud eran espacios de corrupción. Por lo mismo, consideró estratégico el rescate de Birmex, toda vez que su misión fundamental debe ser la producción, investigación y distribución de biológicos para distintas enfermedades. Explicó que últimamente ha crecido la demanda de vacunas y recordó que en la actualidad Birmex no fabrica ningún tipo de antígeno. La producción en México antes era suficiente para
abastecer a las necesidades del Programa Nacional de Vacunación. El Programa de Vacunación Universal de México fue establecido en 1972 y desde entonces se tenía una importante capacidad. Ciertamente eran menos vacunas las que se necesitaban en ese tiempo y progresivamente el programa de vacunación fue ampliando la necesidad. Hoy tenemos 14 vacunas que se ponen o 14 enfermedades que se previenen. Definitivamente en el sexenio 2012-2018 continuó el desmantelamiento de Birmex en forma práctica y hasta el año pasado Birmex producía ya solo una vacuna que ya dejó de producir porque es una vacuna que está ahora en desuso. Es la vacuna oral contra la poliomielitis. Se sigue vacunando contra la poliomielitis, por supuesto, pero ya no son las gotitas emblemáticas, sino ahora es una vacuna inyectable. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Ida Isosorbe. Ida Isosorbe siempre está muy al pendiente de lo que sucede en el centro del país para que usted esté enterado de las noticias más importantes que se generan principalmente alrededor de todo lo que son las cuestiones federales. Y en este sentido, las autoridades de salud también indicaron que el proceso del programa del Plan Nacional de Vacunación se extenderá hasta el 2022. Vamos a ver la información. Ayer lunes 3 de abril, Hugo López-Gatell reiteró que la campaña de vacunación anticovid en México podría extenderse hasta el primer trimestre de 2022. Dijo que la velocidad con la que se aplican las dosis depende del flujo con el que son producidas y posteriormente enviadas a los países contratantes. Detalló que el gobierno de México contempla terminar con la vacunación anticovid en los primeros 3 meses del 2022. Esperamos haber vacunado a toda la población que se pretende vacunar. Hasta el primer trimestre, terminando el primer trimestre de 2022. Ojalá que lo logremos hacer antes, si lo logramos antes, excelente, pero quisimos ser muy abiertos y muy claros, como lo hemos sido durante todo el año, prácticamente con cada tema, la realidad. Entonces, por eso le dijimos a la población, se lo volvemos a decir, hemos considerado que nos podría llevar hasta 2022, el primer trimestre, dado que la velocidad a la que se fabrican las vacunas es demasiado lenta. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Ida Isosorbe. Esto es en la cuestión de la salud y usted recordará que el día de ayer le presentamos una nota donde el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Secretaría de Gobernación buscará que ya no existan las liberaciones en fin de semana o en días inhábiles de presos por la cuestión de el Güero Palma, el narcotraficante que un juez ordenó. Esos jueces continúan dando la nota, su liberación. Bueno, esta persona, según los reportes que existen, ya estaba saliendo del penal y fue reaprendida para que se presentara en la Ciudad de México ante un juez a declarar, es decir, lo trasladaron. Hay información cruzada, por favor tómelo con la prudencia necesaria, pero bueno, esta persona continúa a disposición de las autoridades. Vamos a ver la nota y regresamos. Esta madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, Héctor Luis El Güero Palma abandonó el penal del Altiplano en el Estado de México y fue trasladado a las instalaciones del Aceido en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional para presentarlo ante un juez. Después de leerle sus derechos, fue subido a una camioneta que era escoltada por más de 40 vehículos. Según algunas versiones, El Güero Palma fue llevado a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Y en otras noticias, continúa la violencia electoral en Quintana Roo. Vamos a ir corriendo estas imágenes. El día de hoy por la tarde, un comando armado intentó abrirse paso para llegar hasta donde estaba realizando un recorrido la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia por Quintana Roo a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari, pero fue avistado este comando armado por policías que estaban asignados para cuidar esta concentración. Ellos eran parte de lo que se le conoce como el tercer círculo, es decir, el círculo más lejano a la candidata. Cuando notaron que un automóvil Mazda color blanco se acercaba rápidamente hacia ellos, incluso los amenazaron con armas largas para poder pasar hacia donde estaba la candidata presuntamente. Esto, provocó una persecución por parte de los policías, quienes fueron tras la camioneta y posteriormente, hay que aclarar que no llegaron hasta donde se encontraba la candidata de
para la presidencia municipal de Puerto Morelos, hubo un intercambio de disparos y el comando armado se introdujo en la selva para tratar de evitar a los policías, lo cual lograron, dejando abandonadas las armas en el camino, que son las que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Esta persecución concluyó a la altura del Colegio de Bachilleres en la colonia 23 de enero de Puerto Morelos, donde, como le comenté, los maleantes abandonaron el vehículo y se adentraron en el monte disparando y dejaron ahí en el monte abandonadas una pistola tipo Glock 9 milímetros, una ametralladora R15, una ametralladora AK-47 con varios cargadores y balas. La Guardia Nacional se hizo presente posterior a estos hechos y revisaron a todas las personas escoltas de la candidata de Morena, del Partido Verde y del Trabajo, así como de Movimiento Auténtico Social, para después, continuar con las investigaciones. Al momento todavía no hay una información oficial por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a estos hechos, pero continúa la violencia electoral. Recordemos que Blanca Merari, su esposo, fue asesinado, quien era uno de los precandidatos para ocupar la candidatura a la presidencia de Puerto Morelos, fue asesinado y posteriormente ella, entró al quite en esta candidatura. Una situación lamentable que se está viviendo en Quintana Roo, en Puerto Morelos. Por supuesto, estaremos al pendiente para informarle. Y una noticia que el día de ayer movió a muchas conciencias, provocó mucho enojo, fue el desplome de la línea 12 del metro en una parte elevada. Este puente, hay muchas cuestiones al respecto de que si la empresa que lo hizo fue la que hará el Tren Maya, es decir, o unas partes del Tren Maya, la empresa ICA, el de Carlos Slim, que si hubo corrupción cuando se construyó, muchísimas situaciones. De hecho, esta línea del metro había sido revisada hace relativamente poco tiempo, lo dijo la jefa de gobierno, y ¿qué cree? En la revisión no se encontró o no se sugirió, no se solicitó que se reparara este tramo. Eso puede traer por dentro una estela de corrupción muy grande. ¿Por qué lo decimos? Porque usted recordará, por ejemplo, todo el asunto de la recolección de basura en Playa del Carmen, de que se cambiaron los camiones, tienen ahora GPS, pero no estaban recogiendo la basura, porque a muchos operadores recibían dinero por no recoger la basura. Sí hacían todos los recorridos, pero no la recogían. Y esto nada más para causar malestar en la gente, no estoy diciendo que sea el caso, pero sería muy importante que se revisara los antecedentes de todas estas personas que hicieron las revisiones técnicas y que no sugirieron o no avisaron que había problemas en esa línea del metro. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe llegar hasta el fondo del asunto. Veamos. El gobierno de la capital mexicana contratará una empresa internacional para que realice un peritaje externo sobre la causa del accidente en el metro de la Ciudad de México, que el lunes por la noche dejó 23 muertos y decenas de heridos, dijo este martes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. La jefa de gobierno insistió en que hasta que no se haga un peritaje y una revisión, se sabrá lo que ocurrió. Como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos, y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales, para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. El presidente López Obrador envió las condolencias a los familiares de las víctimas del siniestro que ocurrió al colapsar un paso elevado en un tramo en el sureste de la ciudad. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Ida Isosorbe.
Y por supuesto esta noticia le dio la vuelta al mundo y diversos mandatarios a nivel internacional enviaron condolencias al pueblo mexicano. Nosotros también nos aprovechamos para unirnos a todo este trance que están sufriendo las familias involucradas. Desde este espacio de noticias, un abrazo solidario para todos ellos. Vamos a ver la nota de los saludos internacionales, las condolencias y regresamos. Líderes mundiales han comenzado a expresar sus condolencias tras lo ocurrido ayer, cuando el puente que une las estaciones Olivos y Tensoco se desplomó mientras transitaba uno de los trenes. La situación ocurrida en la avenida Tláhuac ha generado revuelo y preocupación internacional. Es principalmente a través de redes sociales donde diversas personalidades han comenzado a referirse a la tragedia, que provocó la muerte de 23 personas y la hospitalización de otras 65. El representante canadiense agregó que también deseamos una recuperación rápida y completa para los lesionados y los mantenemos a todos en nuestros pensamientos. A estas palabras también se unió la Embajada de Estados Unidos en México, quien expresó que el gobierno de ese país, liderado por el presidente Joe Biden, está listo para apoyar a las autoridades en caso de que lo requieran. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Y ya que estamos hablando de cuestiones internacionales, lamentablemente en Colombia llevan 5 días en unas jornadas violentas. Esto porque el gobierno de Colombia estaba pretendiendo o pretende hacer unos cambios en la ley tanto de salud como fiscal, y esto ha enfurecido a la gente, la cual salió a las calles a protestar, pero ya van 19 personas que han muerto. Vamos a ver la información y regresamos. Al menos 17 personas fallecieron y más de 800 quedaron heridas por los disturbios que siguieron a 5 días de masivas protestas en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque, informaron autoridades este lunes. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía murieron en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles. Las autoridades han capturado a 431 personas durante los desmanes y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas ONG acusan a la policía de disparar contra civiles. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los hechos de violencia son premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencia de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y por el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida en Colombia. Además, informó sobre afectaciones en 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos, 94 bancos, 14 peajes y 313 establecimientos comerciales. Presionado por las manifestaciones en las calles, el presidente Duque ordenó el domingo retirar la propuesta que se debatía con escepticismo en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia. A pesar del anuncio en la mañana de este lunes, ya había personas en las calles y bloqueos en las vías de Bogotá. El gobierno presentó el 15 de abril una reforma fiscal ante el Congreso como medida para financiar el gasto público de la cuarta economía latinoamericana. Pero las críticas llovieron tanto de la oposición política como de los aliados, y el descontento no tardó en volcarse a las calles. A cada protesta, que transcurrieron mayormente de forma pacífica, le siguieron disturbios y choques con la fuerza pública. Con la reforma, el gobierno aspiraba a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto del país se hundió 6.8% en 2020 y el desempleo trepó al 16.8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42.5% de la población. Duque propuso el domingo redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la
ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Esta es la versión, digamos, oficial de todos estos eventos que están sucediendo en Colombia, pero por supuesto la gente también tiene otra versión. El día de hoy en Playa del Carmen, usted sabe que Playa del Carmen es una ciudad multicultural, hay gente de todo el mundo, protestaron los colombianos que viven aquí, exigiendo pues la intervención internacional para que se pare esta masacre que está teniendo en contra del pueblo colombiano. Vamos a escuchar qué dijeron y regresamos. De que precisamente las faltas de oportunidades por un gobierno corrupto me obligó a salir de mi país. Hoy estamos con nuestro pabellón al revés porque es un clamor que tenemos a las Naciones Unidas o a cualquier ente que nos pueda ayudar, que pueda hablar por nosotros, porque el gobierno que tenemos nos está matando, nos está masacrando simplemente por salir a pedir que se respeten nuestros derechos. Y la orden de este gobierno asesino fue militarizar las ciudades y matar a todo el que alce su voz. Y estábamos en un país democrático y nos están matando la democracia. Por eso en la distancia estamos, este grupo de colombianos que supongo al igual que yo les tocó salir también por razones, por no quererlo hacer, porque de verdad amamos mucho nuestro país, pero desde aquí nuestra fuerza a todo el pueblo colombiano, a todos los marchantes, estamos con ustedes y no podemos desistir y tenemos que seguir en la lucha porque no podemos permitir que nos sigan atropellando como hasta el momento. Con todos ustedes estamos, compatriotas colombianos, aquí desde Playa del Carmen en México. Y nada, los amamos, los queremos y con ustedes están todas nuestras buenas vibras. No desistan en la lucha, que nosotros en la distancia estaremos también con ustedes. Esto es lo que está sucediendo en Colombia. Lamentablemente, pues hay muchísimas personas muertas. Esas son las cifras oficiales. Esperemos que no suban y que ya se pare con este conflicto, pero sobre todo que se atiendan las demandas de la gente, que es lo más importante. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, para informarle. En otras noticias, el día de hoy es el 4 de mayo. ¿Y sabe usted qué significa el 4 de mayo? Que May the 4 be with you. Mariana García nos trae el reporte de Star Wars. Para los seguidores de la Guerra de las Galaxias y establecido desde 1979, cada 4 de mayo se celebra a nivel mundial el Día de Star Wars, fecha que se eligió debido al juego de palabras en inglés de May the 4, en alusión a la famosa frase de las sagas del cineasta estadounidense George Lucas, May the 4 be with you, misma que en el año de 1979, a 2 años del estreno de Star Wars, los miembros del Partido Conservador usaron para felicitar a través de una publicación en el diario británico London Evening a Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Que la fuerza te acompañe se ha convertido en una frase icónica para los amantes de tan histórica saga que ha trascendido por el mundo mediante la serie de películas producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir del 2012. Star Wars muestra la historia de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como la fuerza, un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un lado luminoso impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia, que es utilizado por el Jedi, y un lado oscuro usado por los Sith, provocando la ira, el miedo y el odio. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Mariana García. Luke, yo soy tu padre. Un saludo a todos los fans de Star Wars. Continuamos con las noticias, los deportes. Ya inició la liga virtual del torneo BBVA de la Liga MX. Veamos. Desde el año pasado, para no olvidar el fútbol en tiempos de pandemia, llegó a la televisión por medio de las consolas de videojuegos, la original y liga del fútbol mexicano, y convirtiéndola en una tradición, este día se inauguró de manera oficial dicho torneo online. Con el objetivo de enfrentarse a nivel internacional y convertirse en la mejor competencia de FIFA de México, la I-Liga comenzará la próxima semana con los primeros duelos del balompié a través, solo por ahora, de la consola de PlayStation 4. Con 5 jornadas hasta el momento, el torneo online iniciará el martes 11 de mayo y los juegos siguientes serán el 12, 13, 14 y 15 de mayo. Para la calificación de los equipos que hagan su mejor trabajo durante las 5 jornadas, se llegará a una triangulación de los mejores terceros que jugarán el viernes 28 de mayo, y 2 de los cuartos de final y semifinal el 29 de mayo y cerrar la competencia el domingo 30 de mayo. Los integrantes de la I-Liga son gamers profesionales que jugarán en el modo FIFA Ultimate Team, la plataforma competitiva por excelencia para cualquier evento oficial de este tipo y particularmente para los Global Series, y para crear su mejor cuadrangular deberán adquirir FIFA Points que se pueden comprar en la tienda online de EA.
Se permitirá la competencia de jugadores de 17 años en adelante que podrán tener un suplente para ser auxiliados. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Mariana García. Y en otras noticias deportivas, por primera vez en la historia, una persona transgénero fue árbitro de un partido de fútbol. ¿Qué le parece? Mariana García nos tiene esta información. Haciendo en el fútbol a nivel mundial también un espacio de inclusión y respeto, en Israel ya ofició Seiper Breman, la primera árbitra transgénero, quien participó como silbante en el juego entre el Hapoel Haifa y el Beth Jerusalén. Ovacionada por la poca pero significativa afición que se encontraba en el estadio Sami Ofer, Seiper Breman fue recibida en el terreno de juego luego de una semana de hacer público su caso, por la hincha de Haifa con un letrero que tenía como mensaje Seiper Breman supermujer. Durante el calentamiento previo al duelo, la árbitra mantuvo comunicación con los jugadores de un país que poco a poco comienza a ver el deporte como un espacio de inclusión y una oportunidad para muchos de mostrarse ante el mundo con sus mayores cualidades. Juego en el que luego de posponerlo por declarar al país en luto nacional por la muerte de 45 personas en una estampida ocurrida en el festival religioso, Seiper ofició los 90 minutos recibida por jugadores y afición. Por varios años, Berman había trabajado en la Liga Premier de Israel y ha seguido los pasos de la árbitra británica Lucy Clark, quien se declaró transgénero en 2018. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Mariana García. Es muy importante que las personas para tener un trabajo sean evaluadas por sus aptitudes y no por su género o por su preferencia sexual, cualquier situación de estas. Por lo cual se nos hizo una noticia muy interesante para que usted la conociera. Es momento de que, terminamos la emisión del día de hoy del Noticiero de Quintana Roo. Agradecemos por supuesto su preferencia. Recuerda que este espacio de noticias es presentado por deluna.com.mx, el portal de noticias más fuerte, joven y dinámico en todo el estado. No hay otro igual, eso usted ya lo sabe. Además diferente. Aquí no tenemos nada que ver con todos los demás. Agradezco su preferencia, lo digo de nuevo. Antes de irme, quiero recordarle, para que lo tenga muy presente, que lo que uno tiene aquí en el corazón se manifiesta por acá. Así que sea un buen vecino, no se enoje, no acepte mensajes de odio, mucho menos los distribuya, y espero que nos acompañe mañana en una emisión más del Noticiero de Quintana Roo. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Llamado al señor gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien tiene una deuda con el santuario de la tortuga marina Escazell-Escazelito y con la comunidad, ya que teniendo la autoridad para proteger nuestro legado y el de niñas, niños y jóvenes de las futuras generaciones, ha preferido negociar con empresarios poniendo en riesgo el ecosistema. Durante décadas, ecologistas y ciudadanos de este destino y de todo el mundo hemos colaborado con especialistas en tortugas para salvaguardar esta área natural protegida, además de solicitar incansablemente la ampliación del polígono hasta posterior de la carretera. Sin embargo, ahora usted, en conjunto con el gobierno municipal de Tulum, le dan densidad con criterios que imposibilitan la protección de Escazell-Escazelito. Por ello, exigimos que se proteja el hábitat de las tortugas marinas, ya que si esta especie arriba esta playa es por las condiciones ambientales del entorno y la forma en que se ha manejado durante todos estos años. El incremento de la anidación es un testimonio de ello, además de ser un motivo más para la protección de Escazell-Escazelito. Señor gobernador, los académicos, ambientalistas, los quintanarroenses, mexicanos y ciudadanos de todo el mundo solicitamos mano dura para los responsables de atentar contra lo que nos pertenece y nos corresponde.